Doctor, buenas tardes. ¿Se puede? Por favor. Ah, eu não tenho isso. Ya hablamos. Estoy persiguiendo. Ah, con razón entonces. ¿Cómo puedo pasar eso acá? Pero. Voy a pasar así. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Catalepsia, dice. Están dando neuro, parece. ¿Cómo? Psiquiatría. Bueno. Vamos a dar continuidad a las clases. Vamos a tocar un tema. Hoy sí ya están mucho más que la vez pasada. Vamos a tocar un tema bastante importante. No hace falta ni decir que es tema de examen porque ya saben. Entonces, como decía, no hay muchas cosas nuevas por descubrir debajo del sol, suele decir una frase. Entonces, pareciera que ya sabemos todo sobre apendicitis o que el tema de apendicitis ya está todo dominado. Pero no crean, siempre hay algo. Tanto que mis clases se dividen en dos tipos de clases sobre relación de apendicitis. Voy a pasar así rapidito después para que vayan, que la segunda ya es como un esquema más dirigido ya para el quinto, pero igual les voy a dejar las dos clases para que vayan entendiendo cómo funciona. Y justamente de lo que vamos a estar viendo. De este tema vamos a hablar bastante todavía. Vamos a hacer trabajos grupales asociados a las actualizaciones relacionadas a la apendicitis aguda. Entonces ya les voy avisando, ¿verdad? Para que vayan sabiendo. Todo eso va a valer puntuación, entonces que va a entrar dentro de lo que sería proceso, ¿verdad? Para que vayan entendiendo. Bueno, sin extenderme demasiado, recordar que era el apéndice vermiforme o apéndice secal. ¿Alguien se acuerda para qué servía? ¿Qué era? Un vestigio embrionario de lo que sería prácticamente parte del intestino anterior y que va justamente cumple una de sus mayores funciones en la etapa embrionaria, donde se encuentra también tejido relacionado a lo que sería el sistema inmune, ¿verdad? Cumpliendo una función. Es por eso que tiene tipo dentro de su tejido hay mucho tejido linfoide, que vamos a estar viendo que es parte también del proceso, del problema también que va a generar a la larga. Entonces, su verdadera función la cumplió en estado embrionario. Posteriormente, ya sirve para qué cosa? Para dar de comer al cirujano. Algo muy importante. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Dónde se encuentra? Prácticamente se encuentra en la conjunción de todas las tenias. Cuando ustedes juntan esas cintas así, que es prácticamente la concentración del músculo en forma
lisa, longitudinal, que se va extendiendo. Ese es un tipo de músculo liso, ¿verdad? Del cual está formado las paredes intestinales. Y donde se juntan esas tres tenias, ahí, a ese nivel, ese es el punto exacto donde está la base del apéndice vermiforme. O vermiforme porque viene de verme, ¿verdad? O apéndice secal, ¿verdad? Por el ciego. Como dice, por debajo de la válvula ileocecal, aproximadamente a 2.5 centímetros. Su posición es posteromedial. Entonces, eso también va variando de acuerdo a las características. Entonces, eso que estamos viendo acá es el apéndice. Va a tener diferentes tipos de longitudes. Algunos van a medir pequeñitos, van a ser gruesos y cortos. Algunos son largos y finos, ¿verdad? Algunos son tan largos que justamente cuando tiene problemas a nivel de la punta da sintomatologías pélvicas. Entonces, para ir conociendo nada más. Recordar que está formado como todo tejido intestinal por capas. Entonces, al tener capas, ¿por qué hace tanto calor? Sí. Está formado por una mucosa, una submucosa y la muscular, ¿verdad? Aparte de la serosa que tiene externamente. Es continuación del epitelio colónico. La submucosa contiene abundantes tejidos linfoides. A eso es lo que yo les estaba refiriendo, que es parte del sistema inmunológico de las placas de Peyer. O sea, placas de Peyer que se dio alguna vez en histología, nódulos linfoides o así, y va a tener su importancia. No estamos dando histología ahora, pero va a tener su importancia porque muchas veces son esos folículos linfoides los que aumentan de tamaño y terminan obstruyendo la luz del apéndice y terminan formando la apendicitis en un cierto tipo de faja etaria. Algo que van a tener en cuenta, porque a partir de una cierta faja etaria, de una edad particular, vamos a decir, ese grupo está formado por otro tipo de origen. Los niños menores presentan escasa cantidad de folículos, pero a partir de esa edad incrementan su número gradualmente hasta un máximo de 200 folículos entre los 12 y 20 años. O sea, todo es en etapa embriológica, su función, su retroceso, y posteriormente ya cumple una función secundaria a la parte del sistema inmunológico. Tanto que va a ir aumentando después. Es por eso que es más raro ver un cuadro apendicular en niños en esa etapa. Y es más frecuente encontrar ya en los niños a partir de esa otra faja etaria. Para que vayan viendo. Entonces, después de los 30 hay una reducción significativa de eso. Y prácticamente en los 60 sí que ya no tenemos luego. Y eso, ¿por qué les explico acá? Porque eso va a dar la pauta de que hay una cierta edad en donde no es común. No es común encontrar una apendicitis en un niño de 1 año y 2. 4 años, a partir de eso ya 6 años, ya va cada vez más acercándose. Pero ¿cuál es la faja realmente, el corte, así vamos a decir? De entre esos 12, 15 años hasta unos 20 años, ahí normalmente es. Algunos ya están un poquito más viejitos y la alcanza todavía, ¿verdad? Pero está dentro del... Porque como dice acá, va a ir bajando, pero lo más probable es que los viejitos tengan otro origen, no tanto con relación a la parte linfoide. Porque después también, eso no quiere decir que no exista apendicitis del niño, ¿verdad? Como también no exista la apendicitis para los pacientes de edad más adulta, apendicitis del anciano. Y son capítulos luego en los libros de cirugía. Van a ir viendo qué son las cosas que van a tener que encontrar. Y bueno, algunos síntomas, alguna sintomatología, alguna diferencia. Espectacular porque... algunas diferencias justamente. Los ancianos, ¿qué es lo que tiene característico los ancianos? Sus defensas están bajas. Entonces su laboratorio normalmente no esperen encontrar 16.000, 14.000 de blanco y demás cosas para encontrarle al paciente off. Muchas veces con unos 10.000, 8.000, 9.000 demás cosas el paciente ya está con una peritonitis incluso.
Entonces es interesante conocer esa parte porque los abuelitos tienden más a leucopenias que leucocitosis. Una pequeña gran diferencia. Otro tema también relacionado a los ancianos es que los ancianos a veces no toleran en cierta manera un poquito mejor el manejo del dolor y muchas veces el único síntoma que tienen es dolor. Y por eso es que se llama muchas veces signo mínimo de Ivanisevic, se llama uno donde el paciente solamente tiene esa clínica de dolor en esa región. Y casi no tiene náusea, casi no tiene vómito, los abuelos no tienen hambre, entonces es mucho más difícil hacer ese diagnóstico. Lo otro muy difícil de llegar a diagnóstico también es la de la apendicitis en los niños. Porque el niño, a la hora de explicarte dónde te duele, no hace falta ni siquiera, es entrar con una bata blanca y ya empieza el llanto, ¿verdad? Llora ahí, te voy a tocar, no hay un corte para poder decir, no, lloró un poquito más cuando yo le miré un poquito más fuerte. Entonces, la mamá peleando ahí para que le cuente y no te dice si no, va a tener un cierto grado va a ser un poco más difícil llegar justamente. También por eso hay especialidades como la cirugía pediátrica asociada a eso. Otro tema interesante a tener en cuenta es la punta. La base prácticamente siempre está en esa situación donde yo les digo. Pero la longitud y la distancia de la punta, en dónde se ubica, en dónde se va, es lo que va variando. Esa punta puede estar posteromedial, retrocecal, ascendente, subhepático, pélvico. Entonces va a variar. Y eso son variaciones anatómicas. No quiere decir que la persona que tenga su apéndice en la región pélvica es un extraterrestre. O el que tenga su apéndice ascendente de otro planeta. No. Son todos terrestres, entonces lastimosamente tenemos que conocer todas esas situaciones y que casualmente también va a hacer que la sintomatología y la clínica sea diferente. Entonces, la posición más frecuente según los libros es la retrocecal, según la literatura, pero habitualmente se ve diferentes tipos de ubicaciones, posteromediales, incluso la segunda sería en orden de frecuencia la pelviana, al borde de la pelvis o cerca de esta. Entonces va a tener sintomatología asociada a qué cosa: cuadros urinarios, disuria, tenesmo, puede ir acompañado incluso de diarreas. No van a ser esas diarreas profusas como tal, pero puede generar por el contacto que tiene el apéndice inflamado con el recto. Entonces, resumiendo, sinónimo de diarrea, no tiene diarrea, no es apendicitis, tampoco no es tanto así. Entonces, el paciente puede tener diarrea, entonces es importante manejar esa parte. Si el apéndice se encuentra en una posición retrocecal y está asociado a la musculatura pélvica, de la cintura pélvica, los movimientos que uno pueda realizar va a ir acompañado de dolor. Es por eso que parte de las maniobras semiológicas que vamos a estar viendo y hablando, al hacer la movilidad uno busca hacer eso para saber si por alguna razón genera o no genera dolor. Porque si está presente tal o tal signo, lo más probable es que ese apéndice se encuentra en tal o tal posición. Entonces es por eso que es importante. Más todavía, yo ya les expliqué que la mayoría de las maniobras semiológicas se hicieron en eras pre-ecográficas, pre-tomográficas. Era lo único que había. Entonces había que explotar al máximo del conocimiento. Mucho de eso va a ir en desuso o la gente ya va desconociendo y se va manejando con los básicos, sí, pero eso no quiere decir que no nos toque conocerlas, seleccionar las más frecuentes y aprendernos todas, porque somos estudiantes. Entonces, para que vayan entendiendo nada más. La mal rotación o el descenso anómalo del ciego puede localizar a la posición del apéndice en posiciones diferentes. Entonces, existe la dextrocardia, existe incluso la posición del apéndice en posición, o sea, al lado izquierdo incluso.
Solo que obviamente no estamos hablando de la frecuencia, esas son las excepciones, las cosas raras. Bueno, ¿y qué es lo que es la apendicitis aguda? Ya sabemos qué es el apéndice. ¿Para qué sirve? Tienen que poner eso en el examen, para el cirujano. Bueno, la inflamación de esa pared. Esa inflamación anatomopatológicamente hablando o histológicamente hablando, se puede evidenciar por láminas y va a ir acompañado de otras características. Un apéndice normal va a tener una consistencia como si fuese algo blando, ¿verdad? Como si fuese que estamos tocando la ropa, blandito. Ahora, en los cuadros de apendicitis aguda, se vuelve como un objeto tubular, se vuelve como vamos a decir, como una pajita, como un canulliño así, pero bastante rígido. Entonces estamos hablando de que hay un proceso de congestión en esa pared. Y si llevamos eso a las láminas, vamos a ver justamente el proceso inflamatorio, que obviamente macroscópicamente eso no vamos a poder observar. Es por eso que muchas veces conceptualizamos erróneamente los diagnósticos mirando y diciendo: a mí me parece que es una congestiva, yo creo que es un apéndice normal, y va estirándose justamente a lo que sería la macroscopía. Lo ideal, lo recomendable en los países del primer mundo y en cualquier lado sería que toda pieza operatoria de que se saque del cuerpo deba ir a anatomía patológica. Porque como yo sé, yo puedo tener situaciones en las cuales yo tengo un tumor carcinoide o algo medio sospechoso, su apéndice no era muy lindo, ¿verdad? Vamos a decir así. Y si yo agarro y tiro y rechazo de ese tiro de la basura, yo pierdo la oportunidad de saber exactamente qué es lo que tenía ese apéndice. Entonces, si es que era un tumor carcinoide, un tipo de tumor neuroendocrino no muy frecuente, pero existe, esa cirugía iba a ser incompleta y iba a tener que asociarse posteriormente a una cirugía de una hemicolectomía derecha. O sea, estamos hablando de un tipo de cáncer intestinal que se fue para la basura por no llegar al diagnóstico. Entonces, obviamente que vamos a hacer, idealmente todo lo que es raro vamos a enviar, pero vamos a hablar de la realidad. No hay forma de que el paciente pague por todo, entonces en el público. Si todos eles é enviado. Claro, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero no hay un servicio en la parte pública y son los pacientes los que llevan y tiene que llevar. Es muy difícil esa adherencia. Es muy difícil esa adherencia para que el paciente lleve. ¿Por qué? Porque el paciente a duras penas completó sus materiales y tiene su costo también la anatomía patológica, lastimosamente. Anteriormente era considerado como una enfermedad del ciego, ¿verdad? Asociado a que se llama tiflitis, peritiflitis. 8% de los habitantes occidentales, ¿verdad?, en esta región van a desarrollar apendicitis aguda en algún momento de su vida, observándose la incidencia máxima entre los 10 a 30 años. Bueno, la apendicitis constituye la urgencia más frecuente en cirugía general, el pan de cada día, es prácticamente lo que van a encontrar más en todo, después de trauma, es sí o sí apendicitis, ¿verdad? El pronóstico bastante favorable, siempre y cuando se descubra precozmente. O sea, hay diferencias en diagnosticar a tiempo, porque la evolución va a ser más favorable versus dejar evolucionar hasta llegar a un cuadro de complicación que va a ser la peritonitis. Y la principal causa de muerte prácticamente en los países del primer mundo, asociado al cuadro apendicular, va a ser la peritonitis, la perforación que va a ir relacionada a eso. Y eso es diagnóstico nada más. Los picos prácticamente, ¿verdad? El pico va a ir entre ese 10 a 20, el grupo más etario. La rareza va a rondar justamente en esos menores de año, en apendicitis del niño, apendicitis de la embarazada que no está ahí, y apendicitis del anciano, que son características que tiene diferente, por ejemplo, la embarazada. La embarazada con el útero aumentado de tamaño, ¿dónde les parece que está el apéndice?
con un útero así enorme. Claro, por compresión de todo y muchas veces simula cuadros de colecistitis. Porque ya arriba está el apéndice ahí bailando ahí con el hígado. Claro, el útero está ahí enorme, gigante. Podría deberse al cambio, la causa de este fenómeno, como dice ahí, la alimentación, uso masivo de antibióticos. O sea, ¿qué es lo que causa realmente? Y bueno, eso es un poco difícil de llegar exactamente, pero sabemos que la mayoría de los orígenes están relacionados a lo que sería la hiperplasia folicular en los niños, y en los poquitos más de adolescentes y más cosas, el fecalito. Un fecalito ahí, una materia fecal obstruyendo la luz y se tranca ahí, se estancó, es como una ballena encallada, así tipo que ya no puede salir y genera todo una complicación, ¿verdad? La incorporación de alimentación rico en fibras ayuda a disminuir la cantidad de fecalitos, entonces comer frutas y verduras es saludable. Esa no descubrimos América con eso. Es el hecho desencadenante, la obstrucción luminal. La obstrucción justamente que genera por la apendicitis. Consecuencia de factores luminales, parietales o extraparietales. Ustedes pueden tener desde bridas o adherencias, o que el apéndice se vaya y se ubique dentro de una hernia. Para que vayan conociendo, existen, por ejemplo, la identificación del apéndice dentro de una hernia. Cuando hablemos de hernia se llama signo de, voy a dar el nombre después. Pero también podemos tener una apendicitis aguda dentro de esa hernia, que fue el origen del dolor y demás cosas, que tiene signo de tal cosa tal. Para que vayan conociendo nada más las situaciones. Dentro de las causas luminales se citan fecalitos, parásitos, cuerpos extraños. Acá puede ver el fecalito. El mismo vario, que es un tipo de contraste que anteriormente se utilizaba bastante, generaba ese tipo de reacciones también como iatrogénico prácticamente tu apendicitis. Parásitos como cuáles? Parásitos intestinales del tipo de la familia de los nemátodos, si no me equivoco. Dentro de los nemátodos creo que estaba los Ascaris lumbricoides. Si mal no me equivoco es el nombre correcto, Ascaris lumbricoides. Genera muchas veces ovillos, se juntan ahí y parecen ni quiero mostrarle porque ya en pediatría eso más de alguna vez me tocó entrar y entonces generan incluso obstrucciones intestinales los parásitos. Puede migrar, ya no estamos hablando de eso, pero puede migrar a nivel del torrente sanguíneo, llegar a nivel de la vena porta, introducirse, ir hacia la parte pulmonar y generar enfermedades asociadas justamente a parásitos. Enfermedad de Loeffler, si es que no me equivoco, se llamaba uno de ellos. Para que vean, y obviamente puede causar también apendicitis. Secundaria, un fecalito predomina en la población adulta, relaciona a una dieta escasa en fibra, rica en carbohidratos. Puede alcanzar diámetros hasta 1 centímetro, claro. Yo ya llegué a sacar algunos que parecen una piedra así, atascado prácticamente dentro del, más de 1 centímetro incluso. Y los Ascaris, ¿verdad? Enterovis vermicularis, Ascaris, esos son los más frecuentes que puede estar asociado. Cuerpo extraño puede ser una semilla de sandía, puede ser la misma semilla del mamón, así tipo se va, o sea, varios tipos de semillas que algunos, hay frutas que tienen semillas que muchas veces hay que ir sacando y demás cosas, y algunos, como si nada, ¿verdad? Esas semillas pueden generar incluso obstrucciones intestinales y se llaman fitobenzoares, cuando hablemos de obstrucción intestinal. Vamos a ver que los benzoares son todos esos alimentos que no son útiles para el cuerpo y están asociados a otras enfermedades muchas veces que va a estar. Entonces vamos a tener
Es poco frecuente lo que le dije, el tema del vario, pero existen documentos que respaldan eso. Lo más frecuente, la hiperplasia de los folículos linfoideos, tumor del apéndice fecal, ya les dije cómo se llama el más frecuente, el más común, tumor carcinoide, un tumor neuroendocrino. Hiperplasia de los folículos es el más frecuente en los jóvenes. La cantidad de tejido linfoideo submucoso es mayor en esos pacientes. Tumores del ciego o del apéndice, ya ven que es 1%, es algo raro, no es algo muy frecuente de ver. Entonces, ¿cuántas colectomías derechas hice por un tumor carcinoide? Y no sé, tengo contado así 3, 4, en 7, 10 años casi prácticamente de especialidad. No es algo muy común de ver. Entonces, cuando encuentran esos casos, son ideales para congresos y cosas así, para aprovechar. Compresiones extrínsecas asociadas a tumores o metástasis no es algo muy frecuente, pero puede pasar. Podemos tener conglomerados ganglionares asociados a otro tipo de cáncer, a linfoma, a melanoma, cáncer de mama, a otra cosa donde aparezcan ganglios, pero al final terminan apretándole externamente. O sea, el apéndice no tenía vela en este entierro, pero estuvo ahí en un mal momento y recibió el disparo. Fisiopatología. La hipertensión endoluminal causada por el aumento de la secreción. Ustedes tienen que tener en cuenta que toda mucosa del intestino tiene una funcionalidad y su función es la producción de secreciones, ¿verdad? Entonces esas células caliciformes, todo eso que vieron alguna vez en la parte de histología, tiene una finalidad. Entonces, si esto se obstruye, ¿qué es lo que va a pasar? La acumulación de esa secreción va a ir aumentando. Va a aumentar tanto de que va a empezar a alterar la elasticidad de las paredes y vamos a exaltar las virulencias de los gérmenes habituales de la luz. Porque ¿qué es el apéndice? Un hueco, un cilindro hueco formado por todas las paredes completas del intestino y asociado justamente también a todo lo que sería la cavidad desde la boca hasta el ano de la flora intestinal. Entonces, es vamos a decir así, un ascensor, un camino más de todo el camino del trayecto donde pasa la materia fecal. O sea, entonces hay bacterias. Y las bacterias cuando no encuentran, ni no corren, ni no circulan, están condenadas a estancarse en una parte y ahí empieza a aprovechar y ocurre el proceso de virulencia. Entonces nosotros vamos a tener, una vez que se obstruye, la secreción va a aumentar, va a acumularse el moco en la luz. Eso va a hacer que la elasticidad de las paredes del apéndice eleven la presión intraluminal. ¿Y eso a qué va a ir asociado? A un bloqueo del drenaje linfático. O sea, esto se llama fisiopatología. Yo sé que ya saben todo, pero nunca está de más refrescar esa parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Se va el bloqueo linfático, no va a poder drenar esa parte y vamos a tener, si no recibe la irrigación correspondiente o no recoge, no sacamos la sangre y no le llega la sangre arterial y tampoco la venosa, ¿qué tejido, a qué está condenado el tejido? Es como una planta que no recibe luz y no recibe agua. A necrosar, a capotar. Entonces eso es lo que pasa. Va a empezar una etapa congestiva o catarral, también se denomina. ¿Por qué? Por los mocos que estamos diciendo. Entonces, para que vayan entendiendo, no traten de memorizar todo, sino que de entender. Va a empezar, ¿por qué se llama congestiva? Porque va a empezar a aparecer, a dilatarse esas venitas que están acá para tratar de compensar y recoger. Entonces vamos a ver una coloración incluso diferente. Tiene el mismo color del apéndice normal, pero ya tiene una contextura y una firmeza diferente. Si llega a ficar rígida, exactamente, rígida y con cambios venosos, así prácticamente como estamos observando. Entonces, a eso, y al cortar por dentro, cuando sacamos el apéndice, vemos cómo hay moco prácticamente en su interior. Es una fase justamente catarral o congestiva.
Una vez que hay un bloqueo, ¿verdad? La acumulación de esto, ya va a empezar la sobreinfectación bacteriana, el sobrecrecimiento bacteriano. Va a empezar a crecer y a proliferar las bacterias. Y ahí es donde vamos a empezar a tener proceso infeccioso y proceso inflamatorio con mayor cantidad. Va a empezar a hacer quimiotaxis, va a empezar a llamar a todos los macrófagos, a todos los neutrófilos y todo lo que tenga que ver. ¿Por qué es importante eso? Porque eso se va a poder traducir en la parte laboratorial. Cuando yo le pido un hemograma a un paciente, yo voy a ver leucocitosis y predominantemente va a haber neutrofilia, desviación hacia la izquierda, quiere decir eso. ¿Por qué? Porque hay una guerra ahí que se está peleando. Aparentemente le vemos ligeramente bien, pero hay una guerra en esa zona y el paciente empieza a tener síntomas. Empieza a aparecer úlceras mucosas, importante edema parietal, ¿verdad? La fase congestiva de nuestra patología. Va a aumentar, va a suficientemente bloquear las venas. Lo primero que bloqueaban era el sistema venoso, el sistema linfático. Ahora ya va a empezar a bloquear las venas y va a producir mayor inflamación e isquemia. Y la isquemia que vaya acompañado va a empezar a hacer una fase supurativa o flemonosa. Va a empezar a supurar, pus. Va a empezar a, si vos mirás externamente el apéndice, aparte de estar rígido, aparte de tener las venitas, ya ves engrosado, porque era un tubito, era un canutillo finito, ahora ya es un canuto de lo bueno, acompañado es como si fuese que estuviese sudando o transpirando pus. Entonces, ahí ya vamos a tener una fase totalmente diferente, ¿verdad? Que está asociada con ¿qué? La pus, bacteria, inflamación. ¿Verdad? Y se va distribuyendo por todas las capas. Va a llegar un momento donde la acumulación del sangre dentro de ese mesoapéndice no va a correr, pero se va a acumular, va a turgir y se van a formar trombosis venosas. Y al formarse trombosis venosa va a empezar el borde, donde hay menos irrigación, se producen infartos elizoidales, dice. O sea, va a empezar a infartar segmentos que corresponden al apéndice. Y ahí es donde probablemente la zona donde ya se ve oscura, azulada, prácticamente medio tirando a negro, es donde va a empezar a ¿qué cosa? A necrosar. Entonces vamos a tener una apendicitis gangrenosa o una apendicitis necrótica, porque ya está necrosando, se está afinando, lo que era así de grueso, ahora ya una capita así pequeñita al borde de agujerear. Y una vez que perforamos, ¿qué va a pasar? Toda esa inflamación, todo ese caldo de cultivo que estaba siendo contenido ahí, va a derraparse así tipo, ¿dónde? En la cavidad abdominal. ¿Por qué es importante toda esta tontería que le estoy explicando? Porque de eso depende el tratamiento que vamos a hacer. No es lo mismo hacer una apendicectomía por una incisión de McBurney que entrar a una laparotomía exploradora o por una peritonitis de origen apendicular. En uno de los casos yo tengo que evitar la diseminación y contener acá el problema. Es como que uno de ustedes quiere pelear y yo le agarro y le separo a ustedes y le llevo allá en una esquinita y le amenazo acá, no vas a pasar de semiología, todo, ¿verdad? Y se porta bien, vamos a ficar feliz con nuestra vida, bueno, y se soluciona, evito que se arme todo el despelote, versus uno alborota y todo el mundo, fuera doctor. Entonces, a eso voy. La generalización ya me implica que yo tengo que hacer otro tipo de tratamiento. En uno de los casos yo voy a secar nada más esa zona, entonces voy a colocar gasas, por eso que la técnica operatoria implica algo que se llama
secar con tuffers, ¿verdad? Voy metiendo, van a ver que cuando los que ya pudieron entrar en quirófano, se coloca una pinza, se coloca una gasa y se va buscando en las zonas más declives, buscando las otras zonas para ver uno si llegó hasta ahí la infección. Porque si yo meto una gasa y me dirijo hacia el lado opuesto prácticamente, hacia el lado izquierdo, y encuentro pus, quiere decir que pasó hacia el otro lado, que ya no es apendicitis aguda, nada más. Estamos hablando de probablemente peritonitis, y ya estamos más de 2 cuadrantes, ya es peritonitis generalizada. Si tuviésemos en la zona de fosa ilíaca derecha y flanco derecho, o ahí en la zona más baja, donde cerca del hipocondrio nada más, y está contenido ahí, apendicitis tampoco ya no es, pero se le puede considerar con algo localizado. A eso se llama peritonitis localizada, de origen apendicular. Entonces no, solo son 2 cuadrantes. A partir del tercero, más de uno ahí, ahí ya estamos frente a una peritonitis generalizada, de origen apendicular. ¿Mi incisión es suficiente? No. ¿Por qué no es suficiente? Porque en el primero de los casos yo tengo que secar para evitar diseminar, y en el segundo de los casos ya está diseminado. ¿Qué es lo que yo tengo que evitar? Dejar colecciones. ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Con un pequeño agujerito acá intentar secar todo el abdomen? No. Asumir mi error, convertir en una mediana, después le tengo que explicar al paciente porque tiene 2 cortes, porque está de moda, lo voy a decir, y lavar. ¿Entienden? En uno era secar, en el otro era lavar. Lavar. ¿Hasta cuánto se lava? Y 5.000, 7.000 de suero, 5, 6 litros de suero. Vulgarmente se suele decir, ¿hasta dónde va a lavar y hasta que Eduardo quiera tomar? Ya está para tomar, Eduardo. No, vamos a lavar más ainda. Ahora puede ser, ¿verdad? Hasta que vuelva a ser medio blanco otra vez, quiero decir transparente otra vez. Porque cuando está medio jugo de brucuyá así. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿verdad? Libre la cavidad. Bueno, eso ya es peritonitis. Videíto. Obviamente que yo expliqué mucho mejor que el video pero se entiende, ¿verdad? Para que no digan que no les meto herramientas de la tecnología en mi... Se infecta, se hematiza, está al borde del colapso ahí. Bueno. Ahí está, en una imagen así rapidita para que entiendan justamente las fases: congestiva, flemonosa, gangrenosa, perforada. Y ahí están sus seudónimos, vamos a decir así: congestiva catarral, supurativa o flemonosa, gangrenosa o necrótica y perforada, que ya prácticamente es una peritonitis localizada. Diagnóstico: la clínica. Tratamiento: quirúrgico. Así cortito, pero el diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. No esperen que haga el ecografista. No esperen que haga la tomografía o algo. Ustedes tienen que conocer las características de la clínica de la apendicitis aguda, sus variantes, sus posiciones diferentes, los casos raros, cómo se puede presentar, las otras enfermedades que pueden simular un cuadro apendicular, ¿verdad? Pero tomar la decisión. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el tratamiento va a ser quirúrgico. Y si estamos frente a ya una complicación asociada a esa, o estamos a tiempo de hacer una McBurney nomás todavía. Están presentes en el 70-80% de los casos los signos típicos. ¿Y cuáles son esos signos típicos? Y lo que usamos vulgarmente para el Alvarado, lo que usamos así: náusea, vómito, cronología de Murphy, migración del dolor, anorexia, lo de siempre. Puede presentar otro tipo de dolores, hipo, por ejemplo, o tos,
puede presentar. Diarrea, como les dije, ¿verdad? Tenemos urinario, sensación de disuria, puede presentar. Dolor en la región lumbar, puede presentar. ¿Es común? No, no es lo común, pero puede ser. Los signos atípicos, como dice ahí, surge una combinación de datos aportados por la clínica y otro laboratorio. Nosotros tenemos que, si dudamos de nuestro diagnóstico, tenemos que explorar un poco más el ámbito de nuestros métodos auxiliares de diagnóstico para aclararnos y darnos un pantallazo, ayudarnos en esa conjetura. Entonces, ¿dónde normalmente empieza el dolor? Primero que nada, reconocer la clínica. ¿Qué era la cronología de Murphy? Cuando alguien habla de cronología, está hablando en forma cronométrica, cómo fue pasando en el transcurso de las horas. Y en el transcurso de las horas se habla de una epigastralgia de Robe asociado a náuseas y vómitos, de un dolor que se vuelve periumbilical para luego localizarse en fosa ilíaca derecha en menos de 6 horas. Entonces, cumpliendo con toda esa batería, eso es la cronología de Murphy. Sí. Claro, y probablemente tenía una cierta tolerancia o una molestia nada más en la parte esta que pasó desapercibido, ¿entendés? O sea, eso es algo a tener en cuenta también. No siempre van a tener. Esta cronología de Murphy está presente en el 60%. Quiere decir de que el que no tuvo esto no tuvo apendicitis. ¿Vos tuviste eso? ¿Tuviste? ¿No? Ahí está el 60, ahí está el 45 más o menos. Tuvo algo similar. Y bueno, hay gente que no tiene eso, pero igual fue apendicitis. Entonces, para que vaya viendo. ¿Por qué tiene ese valor predictivo entonces? Porque de las dos personas que dijimos que tuvieron apendicitis, tuvieron más o menos ese no sé, bueno. Entonces, ¿qué te da a entender? Que si ustedes tienen eso, apendicitis es tu problema. Y normalmente hasta el portero hace ese diagnóstico. ¿Dónde te duele? Y de andeta. Entonces tu apéndice capelú. Pero vos no sos médico. Y sí, pero era que mi tía así era, le pasó a mi cuñado, a mi esto. Y bueno, muy muy lejos de la verdad no está. Entonces, ¿cuál es el síntoma principal? El dolor. Típico en el 55%, ¿verdad? Casi 60%, como le dije, epigástrico, indigestión, náusea. Después se vuelve somático, migra el dolor por el mesogastro y se localiza. Esa parte ya le expliqué cómo era el tema de las fibras nerviosas del dolor y lo que serían los neurotransmisores. Son diferentes. El de acá es más vegetativo, el de acá es somático. Acá está afectando al músculo, entonces ese nervio que es diferente le lleva otro tipo de inervación. Vos comprimís así y duele porque hace contacto. Si estuviese así bien alejado, capaz que no duela. Es por eso que algunas posiciones hacen atenuar. O sea, cuando yo estoy acostado, el que tiene apendicitis está en una parte quietita ahí. Lo que menos auto es moverte un poco acá. Ah, no. Y se mueve y parece que va a desarmarse todo. Pero mientras está acostado ahí en esa posición, bueno, estoy bien ahí. Ya no me quiero más operar porque ya estoy bien. Y está en esa posición, claro. Ya me siento mejor. Atípico sería ese dolor directamente nada más ahí, o permanece visceral, ¿verdad? O el apéndice está en otras posiciones, o como ya dijimos, los niños, los ancianos, que muchas veces son más. El uso de analgésico complica bastante, porque el paciente a veces, no, pero yo acabo de aplicarme un diclofenac, un ketorolac acá y, ¿verdad? Ya no me duele más. Y no te duele porque está con el bloqueo nervioso nada más. Pero ahí entra a tallar algo muy importante. Igual sigue existiendo una defensa. Bloqueaste el nervio para que no te duela acá, pero acá sigue habiendo un incendio. Entonces cuando uno comprime, hay una defensa, una cierta. No es que yo hundo mi mano tranquilo como si nada, ¿verdad? Como si estuviese aventado, como si estuviera todo distendido. Me ataja y tengo esa defensa todavía. Y eso no desaparece así nomás.
Diferenciar de lo voluntario de lo involuntario también. ¿Qué sería? La defensa muscular es voluntaria. Es como si tengo frío y me pongo duro. Y la contractura es involuntaria. Nadie quiere tener una tortícolis, por ejemplo. Ahora, yo no decido quedarme con el cuello duro así, después de copiar el examen así. Por eso les digo siempre que le va a venir un viento fuerte y van a quedar así, de tanto copiar. Y recordar algunas situaciones, las comorbilidades también. Los pacientes diabéticos a veces solo tienen 24 horas de cuadro clínico a veces, pero su cuadro de diabetes o de otras enfermedades termina asociando para que más rápido se complique. Los ancianos también, a veces que tienen esa inmunodepresión, vamos a decir, de por sí. Tendría un tiempo corto, pero ellos ya están prácticamente medio perforados su apéndice. Y solo fueron 24 o 48 horas nada más. Enfermedades medulares. Los pacientes que tengan lesiones raquimedulares, los pacientes que hayan sido operados de otra causa, no sé, las embarazadas que tuvieron cesárea o que tuvieron parto y cosas así, muchas veces confunde, ¿verdad? No sabemos si el dolor que está sintiendo es por relación a la cirugía anterior o si realmente está con un cuadro apendicular. Eso es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer, ¿verdad? En los pacientes que ya se operaron y eso, y diagnosticar una apendicitis asociado a eso. Recordar lo que dijimos, la cronología de Murphy: dolor en epigastrio, vómito, náusea, fiebre, leucocitosis y toda la chuchería. Dolor abdominal, la triada de Murphy, ¿verdad? Dolor, fiebre, náusea y vómito. También tenemos una triada que se usa mucho en niños, ¿verdad? La de Dieulafoy, donde hay una hiperestesia cutánea, o sea, no se le puede tocar ni la sábana ni la ropa prácticamente. Hay un punto de McBurney doloroso y hay defensa. Eso es interesante porque en el niño a veces realmente no le podés ni acercarte. Por mirarle ya te está llorando. Entonces, lo más frecuente: dolor, náusea y vómitos. Experimenta una forma brusca de dolor difuso, más pronunciado en el epigastrio o alrededor del ombligo. Se presenta como un dolor continuo, tipo cólico, de moderada intensidad, que después va a ir localizando ese dolor. ¿Por qué ocurre ese primer dolor? Por la distensión del apéndice. El apéndice se distiende y genera esa sensación, ¿verdad? Se transmite al plexo solar como un dolor visceral. Se asocia a un estado de náusea. Es como que no sé qué me pasa, no me cayó bien lo que comí. No siempre llega a un vómito, o sea, no es que porque no vomitó no va a ser apendicitis. Y posteriormente, como dice ahí, entre 4 a 6 horas prácticamente se localiza ya el dolor en una zona que va a ser la fosa ilíaca derecha. La secuencia de eso, asociada a náusea y vómitos y localización en fosa ilíaca derecha, la cronología de Murphy. La náusea está presente en 9 de cada 10 enfermos, pero no tanto así el vómito, o sea, en el 60% de los casos. Quiere decir de que va a haber personas que no vomitan y no por eso apendicitis. Quiero que entiendan vayan siguiendo con eso. No son intensos ni prolongados, porque tenemos que diferenciar de los otros tipos de vómitos: vómitos biliosos, vómitos asociados a la pancreatitis, vómitos asociados a la gastritis, vómitos asociados a ingesta copiosa de alimentos o a gastroenteritis. Son diferentes, vamos a decir así, relacionados a eso. Bueno, el punto máximo de dolor se percibe justamente sobre esa línea imaginaria entre la apófisis espinosa, en la espina ilíaca anterosuperior, y el ombligo. La unión de los dos tercios internos con el tercio externo, punto de McBurney, la zona donde en teoría está localizada el apéndice. Entonces, si yo comprimo en esa parte y hay dolor, estoy hablando de un punto doloroso. Ya hablaron, ustedes mismos aplicaron eso. Y eso es dolor a la palpación, profundo. Diferenciar de lo que sería al soltar, el paciente le duele, yo le estoy hablando,
Yo le estoy preguntando, ¿cómo te llamas? Bárbara. Ay, sí, Bárbara. ¿Dónde viví, Bárbara? ¿Vive en Ciudad del Este o en y al soltar, por mi cuello. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Al soltar genera esa irritación y ese es dolor a la descompresión. No confundir signo del rebote, como quieran llamarlo, signo de la descompresión o el famoso signo de Bloomberg. Porque ahí van a empezar a aparecer los nombres y ahí se van a perder todo. Para que vayan a identificar. ¿Dónde dolía al principio? Como pueden ver en todos los lados. El paciente dice, acá me dolía, acá. Y después ya te dice, no, trae tu mano acá, trae tu dedo acá. Acá. Acá te duele. No, acá me duele. Lluvia mansa. ¿Sí? ¿No? El aire. Bueno. La defensa muscular o resistencia muscular a la palpación sobre la fosa ilíaca derecha es proporcional a la severidad del proceso inflamatorio, particularmente en personas jóvenes. O sea, cuanto más defiende, mayor es el problema inflamatorio que se encuentra en esa parte. ¿Eso por qué es interesante? Porque después vamos a ver que una de las complicaciones del cuadro apendicular, que es, en el menor de los casos, va a ser el plastrón apendicular. El cuerpo es tan sabio y trata de atajar ese problema en una parte y deja ahí, viene todo el intestino, el epiplón, el intestino delgado, por poco la vejiga, todo se va y trata de conjuntar ahí para evitar que se disemine y evitar que se esparza ahí. Por eso le llaman la policía del abdomen al epiplón, para tratar de contener esa parte. Y eso es lo que normalmente vamos a poder palpar, tocar, y va a hacer cuerpo prácticamente con la espina ilíaca anterior superior, y no vamos a poder meter el dedo, y eso se llama signo de Delvet, que se habla que se da en los cuadros complicación relacionada a eso. En la primera etapa de enfermedad, la defensa consiste en una rigidez voluntaria. Nosotros somos los que ponemos duro ahí cuando nos toca, pero después llega un espasmo muscular y ya se vuelve involuntario ya está rígido ahí, haciendo una contractura ya en esa parte, en esa porción. Y es importante identificar que el dolor puede estar en otras regiones, pero siempre hay un foco central donde está el problema. Porque el paciente, nosotros nos va a decir, le toca acá, ay, me duele, me duele, todavía ni le tocaste. Entonces, importante saber, porque tenés que ir sorteando, y como dijimos, el tema de percusión, palpación, nunca empezamos por el dolor principalmente. Nos vamos distrayéndole en otro lado hasta llegar a donde queremos para sacarnos la duda. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer siempre, ¿verdad? Vení, te voy a mostrar cómo es. Vení acá, Bárbara, acostate acá. No, viste bien, espera, otra vez. ¿Verdad? No. Ahora formen fila cada uno para apretar. ¿Entiendes? El paciente ya va a mirar todo así cuadriculado. Tienen que entender también esa parte. O sea, una vez, no se pongan a chatear, a facebookear mientras justo le está mostrando a alguien y yo no vi, quiero ver otra. Bueno, las variaciones, ¿verdad?, van a modificar los signos físicos típicos. Como les dije, si el apéndice está retrocecal, va a tener otra sintomatología, problemas renales, puño de percusión positiva, signo del psoas, al mover la pierna duele más. Son menos notables y el dolor es más intenso en el flanco derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está un poco más alto. Cuando está suspendido en la cavidad pélvica, puede provocar dolor al tacto rectal, ¿verdad? Y en ese caso, sobre el fondo de saco de Douglas, provoca un dolor en la región suprapúbica. O sea, nosotros podemos movilizar incluso el cuello uterino, y hacia el lado derecho, hacia el lado donde movemos el cuello, genera dolor. El famoso Frenkel, que van a hablar mucho en ginecología, ¿verdad? Entonces, si nosotros sospechamos a lo injusto, movemos hacia ahí en el cuello uterino de la mujer, ¿verdad? El varón no vamos a poder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder justamente en el fondo del saco de Douglas? Es lo que podemos sentir. Y puede haber un dolor. Va a sentirse caliente, esa temperatura va a estar aumentada también, porque hay un proceso inflamatorio.
hay algo que también describe la literatura con relación al cuadro apendicular, la disociación termoaxilar, axilorectal. ¿Qué quiere decir? Hay una pequeña diferencia de temperatura entre la axila y el ano. Y es por eso que anteriormente se hablaba de termómetros rectales y el otro, ¿verdad? Obviamente que no van a usar el mismo para... Y ya. Bueno, entonces, que tenía que hacerle reír porque estaba demasiado serio ya todo. Quando já está suturado, já faz a laparotomia dela aqui ou não? Vai... No, pero no vas a poder saber todavía. Já está com peritonitis em casa. Abriendo vas a descubrir. O sea, claro, va a poder tener sospechas con los estudios, pero no va a poder llegar todavía a eso. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? De que hay diferencias con relación a la temperatura entre algunos grados. Ponerle que acá yo tengo 37,5, pero abajo yo puedo tener 38 o casi 39, porque está relacionado con la temperatura del intestino prácticamente. Entonces esa disociación también es un método diagnóstico, solo que es mucho más difícil convencerle a nombre a Vinicius y decirle, espera ahí, Vinicius, vamos a colocar un termómetro ahí en un seu furiño, ahí donde nos llega el sol, para, sí, no, a Neo Gicouru, para ver si cambia con el, ¿verdad? Es mucho más complicado que, no, vamos a pedirte una ecografía, Vinicius, y déjate de hinchar. Já troco de meia. Ah, sí. No sabemos, puede llegar tarde. Entonces, para que entiendan de que existe esa pequeña diferencia. En esas situaciones son de utilidad esos signos que estamos diciendo, porque nos ayuda, ¿verdad? Acá tenemos unos cuantos. Puntos del SN, ya vieron, creo que este es los que dieron el grupo que dio puntos dolorosos, ¿verdad? Va a asociar justamente a 2 centímetros por arriba y por fuera de la espina ilíaca anterior superior. Se asocia mucho con el apéndice retrocecal. El signo de Robson, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca? Comprimir en el lado izquierdo hace que se transmita el aire por el colon y genere una distensión en el apéndice. Entonces yo aprieto la izquierda y duele a la derecha. Hey, seguro. Entonces, el signo de Chutreau, si observamos, vemos ligeramente desviado el ombligo hacia el lado derecho, por la retracción que queda en esa parte, por el dolor que hace. El signo de Dunphy es que cada vez que mi paciente hace un duele, doctor, no quiero más toser, tosemos otra vez, no, otro. Entonces, va a generar un cierto cuadro de dolor. ¿Y dónde va a doler? En fosa ilíaca derecha. Ahí está lo que le estaba diciendo. Viaja y ahí entonces genera signo de psoas. Hablábamos de retrocecal también, muchas veces, o regiones pélvicas. Entonces, cuando nosotros le pedimos al paciente la contracción de ese músculo, ¿verdad? Y la elevación pasiva, así justamente, que vaya levantando la pierna y nosotros le atajamos prácticamente la pierna mientras levanta y le genera dolor, sabemos de que hay ahí. Porque uno de los otros diagnósticos diferenciales que podemos tener asociado también al cuadro apendicular es un absceso del psoas. Ese músculo pudo haber, no sé, Eduardo quiso levantar la manda y empezó a trotar todos los días y se desgarró. Y ese desgarro, ese sangrado de ese músculo psoas terminó infectándose y convirtiendo en un absceso. Va a tener dolor, va a tener fiebre, va a tener otros síntomas parecidísimos a apendicitis. Y casualmente, justo era el psoas derecho lo que le dolía. Porque si era el izquierdo, íbamos o el derecho, justo. Te vamos a sacar tu apéndice, Eduardo. Entonces, eso también es interesante conocer, ¿verdad? El signo del obturador, levantar y rotar, justamente, como pueden ver acá, elevar, doblar y rotar para generar esa rotación interna y pasiva del músculo genera dolor.
Entonces tenemos otros signos asociados también. Los signos vitales prácticamente no se modifican en una apendicitis no complicada. O sea, no es que yo voy a pretender que voy a tener mi paciente, no, vos no viniste con hipotensión, vos no tenés ni hipotensión. Mirá, pues vos tenés que estar taquicárdico y tenés que estar con... porque saben... No sé si tengo que ya marcar eso, ya estoy medio podrido de... Sí, no sé por qué tengo que marcar cada rato, justificando que estoy acá. Entonces, ¿qué es lo que...? Sí, pero tengo miedo de no cobrar, también voy a ir a marcar. Ya venía. Cuquejo, entonces lo hablamos. Oye, no llega. Eu acho que é só. Eu fico com medo de dar bem um mês que eu vou estar no cartão estouradíssimo, aí vai. Vamos a terminar un ratito para poder... Es que sí uso un micrófono. Vamos a terminar un rato, así ya se liberan también para ir a estudiar, ¿no? La temperatura puede ser normal, como dice incluso en los cuadros. La frecuencia cardíaca es normal o está un poco elevada. O sea, no necesariamente tiene que ser... va a estar asociado demasiado el tema de la fiebre. Es por eso que hay muchas escalas de score de riesgo, score de diagnóstico, que van asociando y cambiando algo. Alguno, por ejemplo, le agrega anorexia, en otro le saca la fiebre, en el otro le saca el tema del dolor, a alguno le va agregando otros tipos de signos para poder optimizar. No existe prácticamente una escala diagnóstica fehacientemente que haga el diagnóstico ya solamente con la escala. O sea, por eso es que la clínica sigue siendo soberana. Leucocitosis, ¿verdad? A expensa de neutrofilia. Por encima ya de 12.000, ya estamos ya prácticamente confirmando, ¿verdad? Confiar en los datos clínicos más que en los laboratorios, porque a veces las máquinas de hacerla se descalibran y no podemos confiar. Nosotros no podemos terminar operando papeles, a eso es lo que quiero llegar. Nosotros tenemos que confiar. Si el paciente no tiene la clínica o ya le pasó, porque muchas veces nosotros va a venir el paciente y le vamos a poner una vía, le vamos a hidratar, le cargamos a full y el paciente desaparece el dolor. Era una flor de resaca, una flor de... mejoró el paciente, se le pasó el dolor, pero por alguna razón vino 13.000 o 14.000 de blancos. Voy a tener que operarte únicamente porque tu papel vino. O sea, la clínica es importante. Pasa lo mismo también, como el caso de los abuelos, que muchas veces uno viene con 10.500 de blanco, pero el abuelito tiene toda la clínica de una apendicitis. Entonces hay que operarle. Si para vos es una apendicitis, se opera, no importa el papel lo que diga. Pasa lo mismo con la ecografía. A veces la ecografía confunde más de que ayuda. Te dice, veo al apéndice, pero no le puedo observar bien, pero aparentemente está medio normal, pero con signos de... pero no descarto patología de... y se lava la mano y te tira. Entonces, no te ayudó en nada. No te dijo ni sí ni que no, o al contrario, a veces le van y le dicen, sí, apendicitis, ya está todo ya. Y por poco no te ponen ahí en fase necrótica, en su tercio, con células caliciformes y... ecográficamente. Entonces, a los familiares convencerle de que no es apendicitis después es todo un tema también. Entonces, todo tiene que analizarse en ese contexto. Orina normal, leucocituria, glicemia, todo eso tenemos que pedir. ¿Por qué tenemos que pedir? Porque nuestro paciente puede tener una ITU y genera un dolor en esa zona y nosotros estamos confundiendo y vamos a operar una infección urinaria. La escala de Alvarado, prácticamente uno de los más comunes, una escala clínico-laboratorial, signos y síntomas. Síntomas es algo sugestivo, signos son algo objetivo.
O sea, Bárbara me puede decir que le duele la cabeza, pero yo no tengo forma de corroborar eso. Ahora, que le duele el fosa ilíaca derecha, me dice que le duele. Ahora yo me puedo ir a buscar ese signo y realmente confirmar que es cierto lo que me está diciendo. Entonces, es objetivable. Se convierte en algo que yo puedo objetivar. Y el laboratorio, la desviación justamente hacia la izquierda. ¿Qué es lo más importante entre estos dos puntos? La hipersensibilidad o dolor en el cuadrante inferior derecho, o el signo de McBurney, el punto doloroso en el cuadrante. O sea, todo eso es la misma cosa. Dolor en esa parte, le duele esa parte, vale 2 puntos. Signo de rebote o signo de Bloomberg, vale 1 punto. Y todo después lo importante laboratorialmente, si hay leucocitosis, probablemente sea apendicitis. ¿Y para qué sirve eso? Para poder hacer esa escala y poder decir, los pacientes que tengan igual o mayor o igual a 7 es un diagnóstico de apendicitis. Si yo tengo un 4 o un 6, un 5 por ejemplo, no es concluyente. Y si yo tengo un menor de 4, es poco probable que sea apendicitis. A ese paciente yo le puedo mandar a la casa y decirle, mira, si te vuelvo a repetir, vení otra vez, vení, hacete esta ecografía y vení directo a la urgencia, vamos a ver qué es tu cuadro. Porque si le pasa y no tiene luz, no tiene, vos tuviste nada, tenés hambre, tenés apetito, sí, tengo hambre ya otra vez. Entonces, no es probablemente apendicitis. No tuvo la cronología, no le duele, solo le duele en esa parte. Idealmente en estos cuadros, ¿cuál es la finalidad de las escalas diagnósticas? Optimizar los recursos. Si yo tengo un paciente de ¿cuántos años tenés? 21 años, cae justito, no. Pues está bien, tu hiperplasia era lo tuyo. Cae en la edad, varón, con cronología, con Alvarado de 10 prácticamente. ¿Qué le voy a decir yo? No, vamos a esperar. Tráeme kriptonita azul y centellografía ósea y también PET scan y después te operamos. O sea, no tiene sentido estar alargando, extendiendo, repitiendo, porque con los análisis básicos y teniendo esa ubicación, teniendo clínica, incluso hasta la ecografía ya está medio porque ¿qué va a hacer? Y si yo le comento, mira, tenés dolor, tenés toda la clínica de apendicitis aguda, mira, tus flancos están elevados, es un cuadro apendicular. Obviamente que ahora en pleno siglo XXI, él no creo que me deje igual operar sin una ecografía, siendo que hay forma. ¿Vas a poder pagar la ecografía? Voy a poder pagar. Bueno, hacete una ecografía y vamos a salir de la duda entonces. Ese sería más o menos. Pero ahora, si querés hacerte, si no, yo ya quiero operarme, no hay otro. Bueno, vamos a operarte. Yo tengo cómo respaldarme en un hospital donde yo no tengo luego ecografía, donde el paciente no tiene de dónde caerse muerto. Alargar algo que era evidente y florido, todo el mundo me va a decir, ¿por qué no lo operaste ya? Y no lo operé porque estaba esperando que se acordara. Ahora, si yo caigo dentro de este grupo, ahí necesariamente yo te tengo que pedir una ecografía, independientemente de que vos ya quieras operarte o no. Porque yo puedo cometer ese error de que no sea, de que sea una adenitis mesentérica, que sea un cálculo renal cayendo ahí o alguna otra cosa. Y obviamente en lo que es poco probable, yo voy a darle esa chancecita de repetir nuevamente. Repetite mañana tomograma a ver qué tal. Si tengo opción de dejarle en observación al segundo, le dejo hasta pedirle una tomografía incluso, algo un poco más profundo, si no es concluyente mi ecografía. Ahora al otro probablemente no le voy a poder a todos los pacientes que llegan a internar. Es como que yo le deje a Francieli mi sello y me vaya a comer un rato, en McDonald's, y después cuando encuentro, ella le internó a todo lo que vino. Todo el mundo con su orito ahí. Tú. ¿Por qué? Por miedo. No, yo no sabía si era entonces la internet. Y le dolía el internet, el internet. Como arbolitos van a aparecer llenos con suero. No puedo yo internar a todos los que vengan. Yo tengo que saber filtrar. Y esto ayuda para filtrar.
¿Y qué estudio? Obviamente vamos a empezar a tocar. Vamos a empezar a tocar de lo más simple. ¿Y qué es lo más simple? Una ecografía. La ecografía es inocua, no duele, no hay radiación, es de fácil acceso, incluso es portátil, se puede llevar ahí en la cama del paciente, ¿verdad? Ecografía principalmente en las mujeres en edad fértil, porque podemos tener una de las otras patologías ginecológicas que comprima el diagnóstico, confundan. En los niños, en los cuadros atípicos, en los niños prácticamente sí o sí. ¿Y qué es lo que busca el ecografista? Que no haya movimiento peristáltico, esa parte del intestino no se mueve, porque en teoría debería de moverse todo, ¿verdad? Entonces mira, y si se mueve o no se mueve. Si es compresible o no compresible, o sea, al comprimir así, ¿se colapsa o no se colapsa ese intestino o no? Si el aumento del diámetro del apéndice aumentó por encima de 5 milímetros, quiere decir que alrededor está aumentado. Si la pared en sí está engrosada más de 2 milímetros, o si hay líquido periapendicular, o si vemos la grasa que le rodea al mesoapéndice alterado. Entonces, esto nos ayuda a tener la famosa imagen de cometa, o no sé cómo le llamaban así. Ustedes están dando imágenes, no me acuerdo cómo se llamaba la imagen que se ve de escarapela. Ahí, más de escarapela normalmente se le suele decir al cuadro apendicular. Y ahí, tomografía con contraste para los pacientes, especialmente los niños. La laparoscopía diagnóstica, algo que vamos a tener que de a poco ir introduciendo y acostumbrándonos a lo que sería la cirugía por video. Estamos muy acostumbrados a los cortes, pero ahora actualmente la laparoscopía no quedó solamente relegada a la vesícula, sino que hay muchísimas cirugías que se hacen por video actualmente, y una de ellas es la apendicectomía. ¿Por qué? Por su evolución rápida. Pero usted tiene que tener en cuenta que la laparoscopía requiere anestesia general. ¿A vos te hicieron por corte? Por video. ¿Te durmieron? Entonces se te intuba, ¿verdad? Para poder, justamente porque tiene que generar gas, neumoperitoneo, para poder hacer el videogame ahí. En cambio el otro es abierta, se puede hacer con una raquide de acá para acá. Y hay situaciones en las cuales el paciente, por ejemplo, una mujer embarazada, una anestesia general que implica sufrimiento fetal. O sea, tenemos que poner sobre la balanza unas cuantas cosas. Un niño, conviene hacerle una laparoscopía, intubación y todo. O sea, hay situaciones que vamos a estar viendo y que voy a dejarle ahí una clasecita en todo caso si ya no quieren. Bien. Recordar los diagnósticos diferenciales va a depender del sexo, la posición anatómica, el proceso. La clínica preoperatoria puede ser el 80% de una precisión diagnóstica. La enfermedad pélvica, folículo de Graaf roto, embarazo ectópico, endometriosis. En los hombres podemos tener torsiones testiculares que va a asociarse en esa parte. Orquiepididimitis, cólico nefrítico, adenitis mesentérica, la misma gastroenteritis. Podemos tener en los niños esta intususcepción. Todo lo que puedan imaginarse, por llamarlo así, infección de vía urinaria, cálculo, infarto del mesenterio, neumonía, infarto. Todo eso tiene que pasar por la mente del... Entonces, con relación a los casos especiales, las embarazadas en el tercer trimestre, un cuadro atípico por lo que dijimos por la ubicación. Los niños también presentan esa triada de Dieulafoy. En los ancianos se asemeja mucho a un cuadro de obstrucción intestinal, a veces ya está asociado a perforaciones, como le dije rápido en el momento. La conducta tiene que ser más agresiva si se sospecha, o sea, no podemos pecar de tipo, vamos a mandarle al abuelito a la casa y después que vengan, no. Con el abuelito ya no, con los niños ya no. Y se hace cirugía, sí, se saca y ahí el útero ahí, así el espacio entre la pared y el útero así enorme, tiene que estirar el apéndice hacia allá eso.
trae, ahí va, y después le soltá y se va, ya que. Tratamiento, ¿verdad? Apendicectomía, estándar, ¿verdad? Por videolaparoscopía, actualmente. Quirúrgico, es diferido si hay una masa circunscripta o síntomas que ya está cediendo o ya está asociada a un plastrón apendicular, en lo cual ya son varios días. Usted tiene que tener en cuenta de que el cuerpo trata de contener y a partir del tercer, cuarto día, quinto día ya el cuerpo ya contiene ya, si es que va a contener, o si no se va a complicar. Y ahí voy a sentir un apelotonamiento en esa parte. Eso ya es un plastrón. Y el plastrón apendicular tiene una conducta diferente. No es quirúrgico, es antibiótico terapia. Si se forma, aumenta el absceso, se hace percutánea actualmente para no tener que entrar así para solamente lavar nomás y dejar un drenaje. Para no tener que operarle luego para dejar un cañito ahí y salir. Es más fácil poner anestesia local, colocar un catéter ahí, que el catéter se encargue de drenar la pus, ¿verdad? Y posteriormente ceder, continuar internado con antibiótico terapia y más adelante reevaluar la posibilidad, hacer una colonoscopía de control, puede llegar incluso a una apendicectomía diferida, de intervalo se llama así, en otro tiempo, si está asociado o si persiste demasiado la clínica de eso. Si el paciente no puede acceder al hospital, antibiótico terapia, en tanto se refiere, sin tratamiento es incierto, o sea, es muy difícil que una apendicectomía revierta solo con el cuerpo nomás y que el cuerpo se encargue de aguantar todo sin antibiótico y nada, demasiado vikingo ya, ¿verdad? Demasiado película, pero se describe, ¿verdad? Entonces eso es lo que se utiliza como herramienta para poder plantear un tratamiento médico, solo médico, a la apendicectomía. Y esas son las cosas actualizadas que van a ver. En el tercer Congreso Mundial de Cirugía hecho en Israel en 2015, en Jerusalén, se planteó un protocolo que se llama Protocolo de Jerusalén justamente, en la cual se trata la apendicitis aguda no complicada con antibiótico terapia. Solo con antibiótico terapia. Tiene sus peros, que les tengo que explicar también para que vayan entendiendo. Bueno, a las 36 horas, ¿por qué es importante? A las 36 horas, 80% prácticamente ya va a estar perforado. A medida que va avanzando el cuadro apendicular y va a llegar a un cuadro. Esa perforación puede estar localizada o puede generalizarse. Y eso va a verse justamente en los más niños y en los más ancianos, va a complicarse prácticamente de forma segura. La mortalidad con relación a la apendicitis en las no complicadas constituye menos del 1%. Es muy difícil que alguien muera de una apendicitis aguda si se trató a tiempo. Ahora las complicaciones, ahí ya vamos a empezar a aumentar otra. Y si llega a pasar, igual por más que sea una apendicitis, si es un niño o un anciano, aumenta esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos defensas más bajas. ¿Cuáles son las complicaciones que van a asociarse a la cirugía apendicular? Infecciones de la herida operatoria, entre 5 al 33%. ¿Qué tal secó tu herida? ¿Bien? Pues el tuyo era laparoscópica nomás, era chiquitito. Sí. Voy a retirar, entonces ya vamos complicando. Entonces, abscesos intraabdominales que pudieron haber quedado por no secarse, fístulas enterocutáneas, que el intestino puede haberse pegado a la pared y salir como remanente intestinal por la herida, por la piel, obstrucciones intestinales por las adherencias. Es por eso que cuando más se manosea y se toca mucho el intestino, se genera mucha fibrina y se quiere pegar. Tromboflebitis séptica en la vena porta, que vaya subiendo, una piliflebitis, tiflitis sería. Y eso. Bueno, anoten todo, ¿verdad? Ya en el fondo ahí.
Bueno. Esta otra le voy a dejar para que vean, pero le voy a pasar ahí a la delegada, que prácticamente voy a pasar así rápido para que vean nada más. Lo que me gusta es historia, ¿verdad? ¿De qué? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cómo va? Un resumen, ¿verdad? Clínica. Acá están prácticamente los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 por ahí. Bueno. 24 signos semiológicos más o menos del apendicitis, ¿verdad? Bueno, con relación a ese, para la única forma que sepan, vamos a hacer más o menos lo mismo que hicieron, ¿verdad? Con relación a estos signos, más adelante, tacto, clínica, laboratorio, y acá tenemos la famosa escala de Alvarado asociado. ¿Para qué sirve? La otra escala es la Ripasa, que prácticamente no tiene otros datos, como por ejemplo si es hombre, si es mujer, si tiene náusea, si tiene vómito. Incluso le da hasta una puntuación si es nativo de la zona o no, o sea, si es extranjero o no es extranjero. O sea, para que vean que hay diferentes escalas, cómo se van manejando, ¿verdad? Los puntajes, acá por ejemplo le da 2 puntos a Robson, que es algo que normalmente Alvarado no le tenía en cuenta. También existe otras como el AIR, en donde tenemos datos como la temperatura y si los leucocitos van de